Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos a la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El enviado de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana, La multiplicación de los panes y los peces. Día lunes, leer con oración. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Repetimos, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Título del día, El enviado de Dios habla las palabras de Dios. Nuestro tema esta semana será la multiplicación de los panes y los peces, registrada en el 6º capítulo del Evangelio de Juan. Como enviado de Dios, Jesús no hizo su propia voluntad, sino la del Padre. Versículo 38. Las obras que realizó testificaron que era un verdadero profeta, incluso después de la muerte y resurrección de Jesús. Dios continuó usando canales para transmitir la palabra profética a la iglesia, dando dirección para que se lleve a cabo su obra. Esta es nuestra misión y no podemos distraernos con preocupaciones por la subsistencia, que nos hace trabajar solo por la comida que perece. Jesús quiere darnos el alimento que nos llevará a vida eterna. Versículo 27. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser buscar el reino, predicar el evangelio con sencillez y dar testimonio de lo que hemos visto y oído. La mies es mucha y el Señor cuenta con nosotros para alcanzar a las personas. Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38. El evangelio de Juan es diferente a los demás. Desde el principio leemos: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. Para el ser humano, las palabras constituyen un mero medio de comunicación a través del cual se transmiten pensamientos e ideas. Esta no es la connotación que da Juan en el versículo. Dice que la palabra era Dios mismo. Desde que la palabra se hizo carne en la persona de Cristo, podemos decir que Cristo era la palabra que ya existía en la eternidad. Mientras los hombres usan la palabra como un simple medio de comunicación, Dios nos transmite su propia persona a través de la palabra, que es Cristo. Dios quiere comunicarse con nosotros a través de la palabra. Para ello, necesita un canal transmisor. Ya hemos visto en semanas anteriores que Juan nos dejó un modelo claro para reconocer a los enviados de Dios. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan capítulo 5 versículos 31 y 32. En todas las épocas, Dios ha utilizado canales para realizar su obra, la cual se logra cuando el enviado de Dios pronuncia sus palabras. Para evitar errores, Jesús dejó muy claro este principio. Una persona no puede declararse profeta de Dios. Incluso es lícito que otro dé testimonio sobre el profeta, como lo hizo Juan el Bautista al testificar sobre Cristo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan capítulo 5 versículo 33. Juan fue designado precursor de Jesús y lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también fue testigo del descenso del Espíritu como paloma sobre él en su bautismo, afirmando que en verdad era el Hijo de Dios. Sin embargo, este testimonio humano no basta para reconocer al enviado de Dios. Por eso Jesús dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 5 versículo 36. Pero, ¿quién podría dar un testimonio irrefutable de que Jesús era el enviado de Dios?
El Evangelio de Juan nos responde: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Capítulo 5, versículo 37. Por lo tanto, Dios mismo testificó que Jesús era su enviado, porque hizo la obra que Dios le había encomendado y que nadie más podría hacer. Dios hoy utiliza personas para transmitir su hablar. Usa al hombre de su elección, quien pronuncia las palabras que él ordena. Algunos sostienen que el profeta debe ser modesto y no presentarse como el canal que habla por Dios, porque estaría autopromoviéndose. Sin embargo, el profeta debe asumir que la palabra que pronuncia está en conformidad con lo que Dios dice. El verdadero profeta de Dios no es libre de pronunciar sus propias palabras. Habla todo lo que el Señor le ordena, como leemos en Deuteronomio: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Capítulo 18, versículo 18. Así, si alguien dice ser profeta enviado de Dios, y la palabra que pronuncia no se cumple, no es un verdadero profeta. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Versículos 21 y 22. Por el contrario, si se cumple la palabra que dice, es un verdadero enviado de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro Las apariciones del Dios de la Gloria, capítulos 5 y 6. Libro Del cautiverio a la libertad. Jesús es el Señor.